Hoy vamos a tratar el tema de lo que es la plaza patrimonial de los trabajadores de petróleos mexicanos, que es un derecho que adquirieron en el tiempo en que se hizo la expropiación petrolera y se constituyó como tal el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana. Y este derecho es imprescriptible, es inalienable, es inembargable y es irrenunciable. Estos cuatro conceptos los voy a explicar cada uno para que sobre todo los trabajadores que tienen este derecho lo hagan valer ante las distintas autoridades en materia del trabajo en nuestro país. El derecho a la plaza patrimonial es imprescriptible, o sea, pueden pasar años y años, 50 o 100 años y no se pierde, porque es un derecho que se constituyó en beneficio de aquellos que lograron hacer la conquista en materia del trabajo para este sindicato que desgraciadamente cada vez ha sido distorsionado por los gobiernos corruptos de nuestro país y por los líderes sindicales charros y corruptos también, que no han hecho una defensa de este derecho, pero tampoco lo han querido respetar. Por otro lado, es inembargable este derecho, lo que quiere decir que no se puede embargar de ninguna forma, de ninguna manera, por ninguna autoridad judicial o administrativa. Esto es un candado que se estableció en favor de los trabajadores de este sindicato y es parte de las virtudes que tuvo el movimiento del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana en su momento, sobre todo de la expropiación petrolera. Y el presidente Lázaro Cárdenas quiso establecer estos beneficios en favor de los trabajadores para protegerlos, sobre todo del futuro de gobiernos corruptos que se fueran a apartar de los derechos que se habían conquistado por la base trabajadora. Este derecho también es irrenunciable, lo que quiere decir que no se puede renunciar porque sería irreparable el daño para el trabajador que lo haga y en perjuicio de sus herederos, porque esto es lo importante. Este derecho es hereditario. Cuando fallece el trabajador, automáticamente por el Ministerio de Ley, por disposición de la ley, este derecho le pasa a uno de sus hijos para que resulten beneficiados de esta conquista laboral. Y esto desgraciadamente no se ha respetado en la práctica por falta de un auténtico liderazgo en el sindicato de referencia. Y por otro lado, es inalienable el derecho de la plaza patrimonial porque no se puede transferir a terceros. Esto es un derecho de sangre, es un derecho familiar, es un derecho que le corresponde solamente al trabajador, a ese hombre que participó en la conquista de los derechos laborales en este sindicato, en esta lucha que se hizo para consolidar la reforma de la expropiación petrolera en aquel tiempo de 1938. Pero desgraciadamente los gobiernos corruptos de nuestro país, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de Acción Nacional y ahora en parte también de Morena, porque no se ha abocado a hacer una defensa desde el punto de vista sindical de este derecho, desgraciadamente se está causando un agravio enorme en perjuicio de las familias, de los trabajadores del sindicato en cuestión. Y este es un llamado a las autoridades para que respeten los derechos, respeten estos derechos humanos de los trabajadores de este sindicato, que son gentes que se juegan la vida en el campo de trabajo, se entregan de alma y cuerpo a trabajar en muchas tareas que en ocasiones son de alto riesgo y resultan fallecimientos. El trabajador queda en la raya, como dicen comúnmente, quedan en el ejercicio de su trabajo
Por eso el presidente Lázaro Cárdenas, como un hombre visionario en su momento, quiso proteger a los trabajadores, quiso proteger a las familias de los trabajadores. Y aquí le quiero hacer una invitación al presidente Andrés Manuel López Obrador para que actúe, no sea presa fácil y no se deje manipular por la Secretaría del Trabajo y por Carlos Romero de Champs. Primero está la base trabajadora, primero están las familias de los trabajadores del sindicato en Fomento y después los intereses políticos de estos corruptos que a través del tiempo se enriquecieron a costa y con el apoyo del gobierno de la República de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. Y este es un agravio que no se puede borrar de la noche a la mañana porque tenemos memoria histórica. Existen documentos, existen pruebas, existen evidencias de que hay una plaza patrimonial en los estatutos del sindicato en Cita. Y por eso quiero hablar de este tema, porque como abogado de un grupo de trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos y como abogado de la denuncia penal que se presentó ante la extinta Procuraduría General de la República y ahora Fiscalía General de la República, veo con mucha tristeza que esta violación de derechos humanos no se puede evitar. El gobierno de la República actualmente está tolerando, está aceptando que se violen los derechos humanos de los trabajadores que tienen derecho a esta plaza patrimonial que se les dejó por herencia por los primeros trabajadores de Petróleos Mexicanos que entregaron su vida a una empresa del Estado que mucho le dio al gobierno, que mucho le dio a la sociedad. Y por eso lo he mencionado en algunas ocasiones, todos los que nos formamos en escuelas públicas tenemos el compromiso moral de hacer una defensa de este tipo de derechos que muchas de las veces no son notorios, pero son fundamentales, sobre todo para las familias de los trabajadores del sindicato y sobre todo para aquellos que tienen este derecho, que lo que hace falta es autoridades que los respeten y los hagan valer, incluyendo aquí, por supuesto, a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se queda corta en este tipo de temas, donde cada vez vemos que se violan de manera masiva las garantías del gobernado y los derechos humanos en nuestro país, pero no puede actuar porque reformas constitucionales que se hicieron totalmente amañadas, totalmente deliberadas y mal intencionadas, le quitaron esta facultad a la Corte de poder ir a hacer investigaciones de casos relevantes en materia de violación de garantías o de derechos humanos a nivel de nuestro país. Y este sería un ejemplo de este tipo de problemas, el poder ir y meterse a Petróleos Mexicanos y conocer el tema a nivel de los trabajadores y ver y constatar el enorme agravio que se le está causando a las familias de los trabajadores, que si bien es que ya fallecieron, también lo es que dejaron herederos y que tienen derecho a la plaza patrimonial. Y el de la voz con mucho gusto trata este tema porque quiero ayudar a los trabajadores, pero también me queda claro que el presidente Lázaro Cárdenas puso un candado al establecer la plaza patrimonial para privilegiar a los trabajadores ante los empresarios voraces, corruptos, que van contra los derechos adquiridos, contra los derechos de la base trabajadora. Por otro lado, este derecho a la plaza patrimonial fue una conquista que se logró durante muchos años. En el caso del Sindicato de Petroleros de la República Mexicana, porque no fue hasta cuando se consolidó el sindicato como tal, después de que se sumaron todos los sindicatos que existían anteriormente, para unificar fuerzas y privilegiar esta plaza patrimonial como un derecho de las familias, de los trabajadores de este sindicato. Por eso hay que exhortar
a las autoridades a nivel nacional que se aboquen a hacer una defensa del respeto a estos derechos humanos y que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncie al respecto, porque la realidad es que guarda silencio, tolera, solapa este tipo de violación de derechos humanos en agravio de estas familias de los trabajadores que ya fallecieron, pero que tienen necesidad de esta plaza para laborar, para obtener ingresos, para sostener a sus familias.